Buenas noches, bienvenido a este espacio de Señal Colombia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enclave, este espacio dedicado a nuestros músicos colombianos que se emite por Señal Colombia, Radio Nacional de Colombia y plataformas. Las claves de nuestro invitado. Cumple 60 años siendo el artífice de la felicidad de los colombianos a través de su música, que ha sido la banda sonora y además de el baile de todos los colombianos. Es un bárbaro, es un cocinero mayor, es el salsero mayor, es el gran Julio Ernesto Estrada Fruco. Es un placer para nosotros, maestro, tenerlo aquí en este bellísimo Teatro Tolima emblemático. Nos vinimos hasta Ibagué para poder lograr celebrarle y homenajearle estos 60 años de vida artística, además. Muchísimas gracias, Deisa. Un saludo para todos los oyentes y televidentes de este programa. Estamos muy felices y contentos de participar en este programa clave en Señal Colombia y en esta ciudad tan bonita que es acogedora y la capital musical de Colombia. Y a que además le rinde homenaje en este Festival de la Música Colombiana. Bueno, maestro, 60 años, es que usted empezó siendo muy niño. A los 13 años arrancó usted esta carrera musical, pero yo quiero irme un poquito hacia su familia, a esa herencia cubana que usted tiene y que no se nombra mucho. El bisabuelo vino de la ciudad de Santiago de Cuba con un transformador que se llamó Francisco Javier Cisneros, que fue el hombre que organizó el ferrocarril de Antioquia, un cubano, y con 50 macheteros abrieron la vía para que llegara el tren a Medellín y con esa labor se realizó la capital industrial de Colombia. Mi bisabuelo dejó su semillero en el municipio de San Roque, muy cerca a Puerto Berrío, y allí pues entonces nació mi abuelo, que fue institutor del Liceo Antioqueño, también fue director de La Voz Catía, una emisora de la época, y padre de mis tíos que son productores, ingenieros de sonido. Uno de mis tíos se llama Jaime Rincón, fue el compositor de La Cuchilla. En una cantina la encontré. Y el otro es Mario Rincón, el que expandió el sonido en la empresa Discos Fuentes con un sonido internacional que se ha caracterizado en esa empresa y que nos ha dado muy buenos resultados. Bueno, maestro, usted arrancó un poco en la música siendo el utilero justamente de los estudios Fuentes. Sí. ¿Usted qué recuerda? Yo era el utilero, el que ponía los micrófonos que estoy viendo aquí, ponía los canceles, los atriles, anotaba el tiempo de las canciones, la duración de los mismos, el título, el compositor. Y entonces eso me fue llenando de ilustración para tener una buena memoria y recordar a tantos talentos que llegué a conocer en esos estudios desde niño. Entonces era magistral, por ejemplo, ver los corraleros de Majagual con Alfredo Gutiérrez, vamos, mi amorcito, que te llevaré, y allí se Quinto, y Eliseo Herrera, Lisandro Mesa, Calixto Ochoa, Chico Cervantes, Julio Erazo. No, es que el corralero de Majagual es una gran escuela para los músicos y yo tuve la oportunidad de estar por ahí. Maestro, mamagallistas, ¿no? Todos ellos venían del Caribe colombiano y seguramente Mamando Gallo fue que lo empiezan a usted a ponerle el apodo de Fruco, ¿no? Sí, fue Lisandro Mesa. Fue Lisandro Mesa que al ver un aviso que estaba puesto, el primer aviso neón en el Hotel Nutibara por fuera, rojo y azul, y ahí estaba el emblema de la fábrica de conservas de Cali, Fruco, y al día siguiente dijo, tú eres igualito a ese, tú eres Fruco, y me puse el Arias y me sirvió mucho, porque además de parecerme a la muñequita, eso sonaba en todas partes. Entonces, propaganda en televisión, en las revistas, la salsa de tomate. Entonces, toda la familia se acostumbró a ese nombre y
y yo pues lo noto grato, ha sido una felicidad. Claro, además que muy coincidencial que sea una salsa, ¿no? Sí, sí, O sea, es la marca de una salsa y Fruco es la marca de la salsa colombiana por excelencia. sí. Bueno, maestro, antes de usted, digamos, dedicarse a la música, ser utilero en los estudios Fuentes, usted quería ser boxeador, su sueño era ser boxeador. ¿Cómo fue y usted alcanzó a entrenar, alcanzó a tener algún tipo de competencia oficial? Bueno, yo fui campeón infantil allí en el Coliseo Guillermo de Duda en la ciudad de Medellín, donde aprendí muchas llaves y proezas de la lucha grecorromana. Entonces me encantaba mucho que para poner las llaves, porque en ese tiempo uno no podía dejarse. El bullying de hoy también ha estado toda la vida. Entonces yo dije, no, bullying, venga para acá, ¡prum! Una maquinita y calme el bullying. Entonces, y por eso me echaron de la escuela, porque eran muchas las narices torcidas, los brazos partidos, entonces, Era un pero peligro, maestro. sí, me llegaban a multar la mano. Oiga, y además usted tiene manos grandes, pero mire, usted no sabía que al final esas manos no eran para golpear, sino para hacer música, ¿no? Un día me di cuenta, después de que me multaron la mano, de que precisamente yo era para la música, entonces tenía que olvidarme de la pelea, la contienda, porque además, entonces los boxeadores duran poco. Y, y entonces no, vea que el traslado a la musicalización, a interpretar, fue una puerta enorme para la satisfacción de mi vida y proverbial. Maestro, usted hubo una época en que sé que su afición era partir cocos con la mano. Sí, ¿Eso no le dañó la digitalización, la digitación para tocar instrumentos? eso me dijo mi mamá, cuidado. Y Sí, mi esposa me tiene prohibido. El sí. otro día me llevaron para una entrevista y el entrevistador me tenía los cocos ya listos. Y entonces por allá se vio el grito de la escuela de infartos para mi vida, que es la doctora Rosita, dijo, ¡no! Eh, pero es cuestión de no solamente el ímpetu, la actitud y la técnica de poder llegar a sonar la percusión y al mismo tiempo descubrir que hay partimentos, cosas que se pueden partir, se necesita espíritu, mente y físico. Claro, eso no solamente es fuerza, hay una cosa mental de concentrar la energía para poder partir un coco. Yo no lo voy a poner a partir un coco, maestro. Me encantaría más bien tener acá el bajo, la timbaleta. Maestro, ¿cuántos instrumentos usted toca? Bueno, que son como 22, pero hay que tener en cuenta que hay que conocer unos y otros, no sé, para tocar la trompeta hay que estar permanentemente sonándola para que las células estén familiarizadas con el instrumento y el sonido sea muy perfecto. Entonces hay que conocerlo, porque imagínese usted, ya me hubiera separado de la esposa todos los días, ta, 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 ta. Entonces, y los saxofones, los clarinetes, eh, me quedo con mi bajo, que perdura y es el sonido más grande de la orquesta. Claro. Cuando uno se va acercando a una fiesta, el bajo es lo que predomina. Y cuando yo dirijo la orquesta, entonces él tiene la percusión, tiene la armonía y el comando. Claro, o sea, es que realmente el bajo es la base de la orquesta, ¿no? Sí. Sobre el bajo reposa la percusión, las trompetas, los pitos. Maestro, hablando de justamente de esa parte musical, de la orquesta, de los tesos, en 1970 usted tenía tan solo 19 años cuando graba el primer álbum, Tesura, Sí. que además es descarga salsera al ciento. Venía usted seguramente muy influenciado de la música de la salsa en Nueva York. ¿Cómo llega usted a la salsa? ¿Por qué decide hacer salsa y no otro ritmo, merengue o qué sé yo? Bueno, vamos a decir, tuve la oportunidad de ser instrumentista en los corraleros de Majagual. Manzana dulce fue la que le dio a tocar el timbal, la que le dio a dar.
se la dio y era el problema que nos metimos. Entonces, después de alternar con grandes orquestas del mundo de la salsa naciente como Ricardo Ray, Bobby Cruz, Héctor Lavoe, Willy Colón, Ray Barreto, Tito Puente, la Sonora Matancera. Luego de estar alternando yo con ellos desde jovencito, dije, no, esta música tiene un encanto, tiene armonía, tiene un panorama diferente en el piano, la percusión, tiene la clave, tiene la esencia de la música latina, del jazz latino. Entonces, en este proyecto me metí investigando, estudiando y con los mejores músicos de la época. Constituimos una orquesta, un ejército, pero no un ejército bélico, no, un ejército de muchachos que todos llevaban su instrumento para poner lo mejor de sí mismos, las voces, su instrumento vocal, y los trombonistas, los trompetistas y el resto hicieron una orquesta con sonido muy exclusivo que se identifica ahí mismo. Sí, maestro, el sonido de Fruco es impresionante. Hay una versión que usted hace que a mí me gusta mucho de Pa' Bravo Yo, y usted hizo la versión pateso, ¿no? No Pa' Bravo, sino pateso. Sí. Ese término de tesos, ¿no? Los duros de la música, ¿dónde los encuentra usted? Usted llega a Colombia y ¿dónde arma este ejército? Yo recuerdo algunos, el maestro Gutiérrez en el piano, que creo que tal vez fue uno de los primeros pianistas, Pantera, bueno, ¿cuáles recuerda usted de esa primera línea de los tesos? Quiero dar un saludo, y donde quieran que esté, póstumo, pero también homenajearlos, porque han sido unos grandes músicos quienes elaboraron su misión con el alma, cuerpo y físico, interpretaron de lo más bonito. Hernán Gutiérrez nació en la ciudad de Ibagué y también alumno del conservatorio, fue el pianista que utilizamos para nuestras grabaciones. Y no solamente era pianista, también tocaba muy bien la guitarra eléctrica. Un músico muy inquieto. Y me enseñó el acento. Entonces, maravilloso. Gustavo García, el Pantera, todos venían de diferentes ciudades de Colombia. Los jóvenes que estaban buscando estos sonidos, este ritmo, hicimos una reunión heterogénea. Y entonces también estaba la misión de que hubiera una buena comunicación, una buena comprensión. Un vallenato con un sucreño, un costeño con un opita, un caleño con un bogotano, con los paisas. Entonces fue una reunión de corazón de jóvenes que no se fijaban ni en las etnias, sino que tenían una misión de dar alegría y producir un efecto. Yo no quiero que me hablen de pena ni sentimiento. Yo quiero vivir. Maestro, usted decía el sonido Fruco. ¿Cuántas eran las trompetas y los trombones? ¿Y quién era el arreglista? Habían copistas y lógicamente había que tener el conocimiento del solfeo, de la armonía, que fuimos buscando la información con libros traídos de la Berkeley, allá en el estado de Massachusetts, en Boston, Estados Unidos. Y los procesos musicales indicaban, hay que construir nuevas armonías, nuevas melodías y también que los instrumentos estén dentro de las tesituras y pedirle a los músicos que tengan todos los efectos acordes a la moda, y no solamente a la moda, sino a la ética y al protocolo. Claro, maestro. Y esto se hacía en los ensayos, iban diciendo, el piano va por acá, Sí. la trompeta entra acá, y había alguien. ¿Quién era el arreglista en esos primeros En ese momento, Miguelito, o sea, yo. Ah, sí, maestro. Pero también tuvimos la alianza
con otros, y hubo uno muy buen arreglista profesor que se llamó Luis Carlos Montoya, que fue el arreglista del Preso, y también el arreglista de La Piragua, de Ave Pavé, y de tantas canciones bonitas. Entonces ya falleció lastimosamente en la época de la pandemia, violinista, y entonces todos venían a concursar. Y también, no podemos olvidar, hubo otro pianista famoso por el departamento del Tolima que se llamó Jorge Guarín. Maestro Jorge Guarín. Me contabas tú, extra micrófono, que tocó con la orquesta de tu padre, el maestro Marcos Rayo. Sí, sí, maestro. Inteligentísimo y una fiera para tocar jazz. Claro, sí. Sí. Es que, lo que pasa es que hay que decir que Fruco innovó en todo, porque Fruco no solamente hizo salsa, también hizo salsa rock. Tal vez la canción más emblemática puede ser Flores Silvestres, que es casi un rock and roll con salsa, que es una de mis canciones favoritas, maestro. Ay, qué bonito. ¿Cuáles son sus canciones? O sea, son más de 45 álbumes los que tiene Fruco y sus Tesos. Sí. Es difícil, yo sé que le han hecho esta pregunta una y otra vez, pero en su gusto personal, ¿cuáles son las canciones? Bueno, esta Flores Silvestres es una de ellas. Hay otra que se llama El Glorioso, otra más se llama El Árbol. Y cuando hablamos del Glorioso, es una canción que inmediatamente te transporta. Cuando escuchas la armonía y las trompetas, es como si tomaras una nave cósmica y tu mente se traslada a un hemisferio diferente, debido a que eso tiene unas sensaciones que prácticamente son de operación de estudio de las comunicaciones, de la telepatía. Ay, qué sorpresa me llevé al saber que no lloré. Fuiste tú la desgraciada, hoy tú eres la despreciada. Presumiste conquistarlo, consagraste tu pasado. Tú me crees un inocente, eres una inconsecuente mujer. El Preso, por ejemplo, es una plegaria a Dios, pidiéndole a Dios que ayude a aquel que está dentro de las rejas. Pero no todos están dentro de las rejas físicas, porque hay otros que viven en una cárcel todos los días, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, 30 años, y le aumentan otra cuota y entonces te jubilas y sigues con la misma rutina. Hay que cumplir las misiones, pero el Señor nos tiene también la palabra, la esperanza. Y la música, maestro, la música es un gran escape porque ahí está toda la energía. Maestro, volviendo a la música, bueno, usted me dijo ya sus canciones favoritas y de sus composiciones, yo creería que la emblemática puede ser Manyoma, ¿no? Pero, sí, ¿cuáles son sus favoritas que usted ha escrito? Bueno, El Negro Chombo. Estas composiciones tienen unas cadencias diferentes a la salsa tradicional porque son una mezcla y el crédito de nuestra masa musical que viene de la cumbia, del bullerengue, del porro, del paseadito, construyen unas nuevas armonías y entonces se hace sentir con dianas de las trompetas, como amaneceres, toda esta música resplandece. ¿Cómo dice, maestro? Negro Chombo va a cantar pa' que venga su morena. El eco de mi canto se lo lleva el Magdalena. Negro Chombo va a cantar pa' que venga su morena. Una canción bonita que me trae gratos recuerdos. Maestro, ¿usted por qué no cantó o sí cantó en algún álbum y uno no lo sabe? Sí. ¿Y por qué no se dedicó más a cantar? Yo le voy a decir lo siguiente. El maestro, sin compararme en ningún momento, el maestro Lucho Bermúdez, su clarinete, sus arreglos, la orquestación, la dinámica, la arquitectura del sonido de la música colombiana, no cantó. Y entonces yo encuentro que es más fácil buscar un instrumento que no tenga tanto esfuerzo,
porque a los 70 años tocando la trompeta en los mambos, entonces se desguañaña. Es más fácil que otras personas que tienen la técnica para estudiar a diario estos instrumentos, entonces uno ya tiene la técnica para escribir y hacer que suenen de la manera que se necesita. Y los teclados hoy en día, a través de las tecnologías, yo hago mis secuencias musicales con el computador y la orquesta suena muy bonito y de ahí sacamos las partituras para que... Pero usted tiene muy buena voz, también hubiese podido cantar. Sí, y es más, tengo buena voz porque para dirigir uno tiene que tener el tono y decir esto es así o esto es asá. Y las tesituras, mi nota más alta es un fa. Y entonces, pero hay que impostar. Y entonces uno puede impostar y decirle, mira, nos vamos en el panorama. Uno puede instrumentar para poder dirigir también, tiene que cantar. Claro. Hay canciones que canté a dúo con Joe Arroyo como La lluvia. Mira la lluvia caer, la lluvia caer. Mira la lluvia caer, mírala caer. Hay quien la encuentra sensual como una mujer. Sin embargo hay aquellos que al verla se van corriendo. Mira la lluvia caer, mírala caer. Maestro, ¿en qué otras canciones usted canta? Yo le hago la segunda, yo en Cara de Payaso, que es una canción muy bonita del compositor venezolano Nelson González. Queremos ver la cara que corre payaso. Yo le hago la segunda, yo Arroyo en esta canción. Siempre le he hecho la segunda, o sea, ¿nunca salió usted siendo titular de algún tema, maestro? En la agrupación Uganda Kenya sí canto unas, incluso con falsete, algunas. Entonces, La Fiebre de Lépara, suena trágico, pero ahí hay que exponer las voces porque de la música hay como una inspiración también cuando uno necesita interpretar. En la canción El Son del Tren la cantamos a trío, yo Arroyo, Wilson Manyoma y mi persona, pero El Son del Tren ¿Cómo dice? es un son del tren del camino que ha perdido su destino. Soy viajero que lleva. Esta canción es de la compositora de Valledupar, Rita Fernández. De Rita, sí, Sí. que compuso también para el binomio, sí. Claro, y además la canción tiene mucha filosofía. Cuando vemos la riqueza, por aquí tengo un pastel maravilloso hablando de nuestra riqueza, de la música colombiana, y hoy que estamos en este festival tan maravilloso, número 39 de la música colombiana en Ibagué, entonces todos aquellos compositores se dedicaron a hacer unas canciones tan bonitas. Lunita consentida colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios para que alumbrara la Hay que noche. hacer la versión salsa. Entonces, mira, estas canciones se las saben los niños y nunca se olvidan. ¿Por qué? Tienen una linda melodía, fuente de una inspiración magnífica del autor, de una voz también del intérprete, y entonces nos dan una información tan bonita que es la que construye la bondad. Nosotros, dentro de 60 años, ya hay un concepto antropológico y un deseo de que colaborar para que nuestra nación todos los días la gente se sienta optimista, simpática, reflexione, cambiemos y viva con tu sonrisa, Deisa. Yo me acuerdo muy pequeña cuando veo el álbum Ayunando y usted aparece desnudo en ese álbum. Usted siempre fue disruptivo, maestro.
muy hippie, o sea, meterle rock a la salsa, aparecer desnudo. Mi mamá veía esa carátula y le decía a mis hermanos, guarde ese disco, que las niñas lo ven. No solamente, ¿Por qué apareció desnudo en esa carátula? bueno, hubo un actor americano que se llamó Burt Reynolds, quien hizo apariciones en desnudo. Y entonces, cada vez contemporáneo hay que estar en la circunstancia de la información para que se pase, pero tampoco es la acción indecente, sino mostrarse tal como es, y además ahí no se ven No, usted se tapa todo muy bien. Sí, entonces también el señor Dios me regaló una pelamenta que ya se gastan las escobas en la casa quitando todos esos pelos, pero también eso tiene un significado. Los bellos dicen que es una buena garantía para la inteligencia. Entonces, además, hay que ser muy valiente para haber hecho esa carátula. Y después ver que las monjas en los colegios decían, así como tu mamá, no me vayan a traer ese disco. Pero ocurre que no pasó nada y hubo muchas carátulas en las cuales se sacaba como el ímpetu. Había unas donde salía con armas, donde en la costa decían, oye, ¿dónde presentan la película, hermano? Yo quiero ir a ver la película con el man ese. Sí, cinematográficas. Sí. De hecho, Tesura, se ve usted muy joven, como con un chaleco de cuero. Al lado no sé quién aparece a su lado en Tesura. ¿Quién es? Ese es una chaqueta de cuero, el que aparece se llama Humberto Muriel. Es el director de una gran orquesta de Medellín que se llama El Combo de las Estrellas. Debe ser que aparece junto a usted en Tesura, en el primer álbum. Sí, sí. Y formaba parte de los tesos. Sí, y mi perro, Tony. ¡Ay! Aparecía el perro. Sí, sí. Maestro. En esa época yo pensaba, tenía una fantasía con el fantasma. Entonces, una historieta. Sí, sí. El fantasma era un espía y entonces él siempre andaba con su lobo y yo siempre andaba con mi perro, que lo quería mucho. Y lástima que duren tan poquito, pero definitivamente los perros son los animales, hay que tener mucho cariño y ellos nos brindan todo amor y nos enseñan muchas cosas. Maestro, es que de verdad que impresionante. Yo lo mencionaba, 19 años y ya grabar en 1970 ese gran álbum de Tesura y usted ahí, cinematográfico como en todas las portadas. Los discos me llaman la atención, maestro, que se llaman El Magnífico, El Grande, El Teso. Usted siempre se autodenominaba muy el salsero mayor, el cocinero mayor. ¿Por qué esos títulos del álbum? Porque es que precisamente en el departamento de la publicidad hay que poner títulos que llamen la atención, que la gente los recuerde y además les cause impresión. Entonces, en El Cocinero Mayor, pues mi mamá me enseñó desde niño a cocinar y yo aprendí y entonces tenemos un buen sabor. Lo que se cocina se come y te tengo que invitar a Pollo Alaska. Sí, a las carreras. El momentico está hecho. Yo sí soy el cocinero mayor. Yo sí soy el cocinero mayor. Que sazona a toda gente, le prepara su espagueti y lo invita a saborear lo mejor. Maestro, hay que hablar de los tres grandes talentos. Bueno, muchos talentos llegaron, pero en las voces llegó el maestro Wilson Manyoma, que lamentablemente se acaba de ir, y quien fue el intérprete del Preso, el gran clásico de Fruco. ¿Cómo recuerda usted a Wilson Manyoma? Wilson Manyoma lo llevó a los estudios de Discos Fuentes un agente del F2 llamado Dagoberto Phil. Y entonces me dijo, mira, de Cali lo llevó a Medellín y me dijo, mira, Fruco, ahí te traigo este negro a ver que sonea bien.
escultor de Ismael Rivera, y a ver qué lo poner a hacer. Yo creo que tiene buena voz. Inmediatamente hicimos la prueba. Llegó con un blujincito y unas calcamonías del Pato Donald, de Mickey Mouse, muy simpático, y con esa alegría, porque al mismo tiempo fue un gran deportista que perteneció a las divisiones del equipo América de Cali. Entonces, venía también de un barrio muy salsero de la ciudad de Cali, el barrio Alameda, que es vecino del barrio obrero. Esta gente allá respira música salsa. Y entonces decimos su canción que se llamó Tú sufrirás. Te fui sincero, tú no lo fuiste. Con ese vozarrón, con esa melodía, con ese cariño también. Fue bienvenido a la orquesta de Fruco y sus Tesos. Y hoy lo recordamos con el mejor cariño y admiración. Gran cantante, sonero, deja su familia, la dinastía Manyoma en la ciudad de Cali, con su hermano, con sus hermanos, con sus sobrinos, una calidad de músicos y cantantes especiales inolvidables. Pasamos muchas aventuras recorriendo los continentes y dejando con su canción El Preso el sello de fachada de Fruco y sus Tesos. Entonces, para Wilson Manyoma, que es el más reciente fallecido, tiene un mes, donde quiera que esté, el abrazo grande y el cariño y el fervor de un amor que le tenemos, y los colombianos lo queremos y los salseros también. Además, usted lo inmortalizó con esa canción Manyoma. Todos los colombianos lo cantamos y lo recordamos con Manyoma, además el grito, ¿no? Eso, ¿cómo nació Manyoma? Mira, Wilson fue un muy buen nadador. Entonces él se metía al mar 1 kilómetro para adentro. Y todos preocupados. ¿Y qué Wilson qué se hizo? ¿Dónde está? Por allá veíamos la cabecita a lo lejos. Y entonces, esa Manyoma, venga para acá. No se vaya con los tiburones, venga para acá. Y entonces también, cuando fui a hacer la canción, me imaginé a doña Esneda, la mamá, como todas las madres, cuidando su cría, llamándolo para que no tuviera peligro. Y entonces sonó bonito, y una canción que en la arquitectura el ritmo no se parece a nada. Son golpes de ritmo, de innovación, de armonía. La armonía más sencilla, pero puesta de otra manera, con melodías también que nos hacen recrear dentro de nuestro paisaje del Mar Caribe. Bueno, maestro, hay que hablar, ya que estamos hablando de esa línea, de ese frente de cantantes tan poderosa al Joe, ¿no? ¿El Joe llega en qué momento de Fruco? ¿En qué año llega Joe? ¿Y cuál es el gran aporte que hace Joe? Bueno, entonces en el año 1973, yo conocí a Joe Arroyo en un festival del Río en la ciudad de Montería. Yo lo conocí y me causó mucho impacto su voz brillante, y nos conocimos de lejitos, pero luego cuando estábamos buscando cantantes de todas las ciudades, los periodistas y personajes que estaban ya inspirados a ayudarnos a construir una orquesta nueva, por Barranquilla, el señor Maichar, propietario de Olímpica, nos mandó a Joe Arroyo. Autor de Confundidos. ¿Sí? Autor del Confundido. Nos mandó a Joe Arroyo para la ciudad de Medellín. Él fue el padrino, el padrino de la menuda, del billete, porque Joe también tuvo un padrino que llamó Isaac Villanueva,
de que lo consiguió en Barranquilla para llevarlo a los estudios de Disco Fuentes en Medellín. Llegó a Disco Fuentes y grabó sus primeras canciones, fueron El Zapatico. Oye, Fruco, ¿qué banda tiene usted? Y su primer éxito se llamó El Ausente. Veíamos esa calidad interpretativa de un joven que tenía un ímpetu, una voz impresionante y un ánimo y una alegría, una sonrisa. Y entonces yo dije, no, venga, y hicimos El Ausente, que es una canción que no se parece a ninguna, también tiene movimientos de música rock, coros muy apropiados de los grupos ingleses y grupos americanos de rock. Hicimos esa canción, ese fue su primer éxito, y luego entonces vendría El Confundido, El Mosaico Santero, El Cotunero Mayor, y otros. Tania, El Caminante. Tania y El Caminante. Tremendas. Sí, estas canciones, cuando hablamos de Tania, por ejemplo, estamos acostumbrados a canciones en 3 tonos, tónica, dominante y subdominante, pero en nuestros proyectos estaba sacar la innovación de nuevas armonías, traer armonías para que la gente se vaya cultivando en el estudio científico de la armonía. Y Tania, por ejemplo, es una canción que tiene muchos cambios de tono al comienzo y que atrae y se nota algo especial. Es un vestido, un traje, y nos dio resultado. Y la voz de ese maravilloso cantante, quien además era un ser inigualable, lleno de bondad, de cariño, de sencillez, y con una voz que decían los cubanos muy parecida a Benny Moré y a Celia Cruz. Maestro, dentro de todo este ambiente de Fruco y sus tesos, de la fama, de la salsa, la música es bohemia. ¿Mucha rumba había? La gente imaginará que había mucha rumba, mucho trago. ¿Qué tan cierto era? ¿Cómo era ese Fruco de esa época? Es lo normal. La gente va pasando etapas de la vida y el licor es como una universidad donde los amigos se dedican a tomar para contarse sus cuitas. Los unos se dedican a tomar porque lo dejó la novia o porque se fue con otra. Entonces, en esa época, pero los jóvenes tenían el emblema de la música y del talento, o si no hubiera sonado una música borracha, llena de licor. No, se tomaron los traguitos, pero nunca se llegó a la adicción del licor. Y nuestro repertorio está lleno de canciones que tienen un sonido de potencia y no se necesita tener licor para eso. Entonces, pasamos de esas temporadas en las cuales en la década de los 75 nacieron un poco de productos que son un cúmulo de estudio para darte una respuesta muy amplia. Entonces, yo soy estudiante en la Universidad del Celebrity Center de Los Ángeles, California, donde estuve 20 años estudiando la escala tonal emocional con grandes artistas como Chick Corea, John Travolta. Tom Cruise, cienciología. Sí, pero hay que aclarar, yo no soy apóstata. Estudié esta circunstancia porque son datos de gente muy avanzada y que traen la escala tonal incluida, la escala tonal emocional. Entonces, es un estudio con el cual uno puede buscar una metodología de vivir la vida en otras circunstancias. O sea que en su momento usted dejó un poco el licor, se dedicó, digamos, a la cienciología. ¿Hace cuánto no se toma una bebida espirituosa? Más de 40 años. Más de 40 años. Sí, y siendo músico de música tropical. Eso le iba a decir. Y mi bar está lleno, con mi esposa
ya no caen las botellas en el bar. Que Yo se lo recibo. cabe, y ahorita, claro que sí, Deisa. Ahorita estamos por aquí, vamos a llevarnos una caja de taparroja. Pero los tienen de adorno. Sí, no, lo que pasa es que eso hay que saberlo manejar, porque un traguito diario, un traguito semanal, entonces llega el momento en que el cuerpo te exige y te vuelves un adicto y entonces no, los músicos, yo nunca he sabido de una sinfónica con músicos borrachos. No. Todos tienen que presentarse y tienen que ser unos artistas para llevar la instrumentación en esa dimensión de música tan importante, tienen que estar con su mente clara, diáfana. Totalmente. Maestro, bueno, hay muchas cosas que hablar de 60 años de usted a hacer música. Hay unos proyectos paralelos que usted ha hecho, que ha sido productor, porque Dios de verdad le dio a usted un talento musical impresionante. Usted es un hombre prolífico. No solamente hizo Fruco, sino que hizo Latin Brothers, pero también hizo Afro Sound, también impulsó la Sonora Dinamita y también hizo Wanda Kenya, que son sonidos Afrobeat. ¿Cómo nacen estos proyectos paralelos? Bueno, son muchos, pero hablemos un poquito de lo que fue Afro Sound y Wanda Kenya. Vamos a decir, hubo la necesidad, dentro de toda esta antropología, la búsqueda de los sonidos y las etnias, de dónde vienen tales caracteres, tales acentos, tales frases que se utilizan para que la canción sea sonora. Entonces, hubo una necesidad de comunicarnos con los jóvenes que desde los años 50 los jóvenes eligieron la guitarra eléctrica como su emblema. Entonces la guitarra eléctrica ha sido muy importante, es un instrumento muy importante que tiene muchos efectos y hay unas marcas que son maravillosas como la Fender, Les Paul, y que traen otra dimensión cósmica. Entonces había que hacer una agrupación que tuviera estos ingredientes dentro de la metodología, porque es que vea, le voy a contar. Tuve la gran suerte de tener un profesor que fue compañero, no más bien alumno de Thomas Edison, el inventor del sonido y de las bombillas. Ese fue don Antonio Fuentes. Entonces yo no vengo de ninguna escuelita de doña Rita, que es muy valiosa también, pero es un arte científico y entonces tuvimos la manera de traer los primeros amplificadores que eran de marca Fender Precision. Al estar en el estudio, íbamos a traer los instrumentos a la ciudad de Nueva York, donde traíamos el bajo Ampeg, la guitarra Les Paul, y así fue como se nos creó la idea de hacer cumbia con guitarra y sintetizadores, que en ese momento los sintetizadores apenas estaban haciendo el Polymoog y se creó una nueva dimensión de sonido para llegarle a los jóvenes. Y en el Perú también unos grupos muy interesantes con guitarra que nos dieron como el apoyo y las bases para crear una música que luego se tornó con clásicos de la música colombiana, cumbias y ritmos tropicales que cautivan a todo el mundo. A los europeos les fascina y los jóvenes se sienten muy contentos de poder interpretar esta música con las guitarras eléctricas. Bueno, maestro, 60 años, ¿cómo se siente? ¿Quiere seguir? ¿Sigue usted con proyectos? ¿Se siente con la energía para continuar o ya hay momentos que dice, ya me quiero retirar, descansar? Con deseo, con ánima, hasta que las neuronas digan, bueno, no más. Pero esa es la historia. Y
el mundo es así, se nace, se crece y se muere. No, maestro, pero usted tiene mucha energía y fruto para mucho, para otros 60 años. ¿Cómo quisiera, maestro, que lo recordara? No, con la alegría, con la sencillez, con la humildad, con el buen trato y fecundando el amor, vamos a lograr tener la felicidad que nos da el Señor Dios para cumplir nuestra misión. Entonces, yo quisiera que me recordaran como una persona que contribuyó para que la gente esté feliz, que bailó, y ya después de yo ver un abuelo que me dice, yo aprendí a bailar con su música. También encuentro niños de 4 años que están cantando en videos con Tania, y me parece estupendo que están dentro de todas esas generaciones. Es magnífico, y de todas las razas, de todas las etnias. No se pretende generalizar en el mundo, pero es que Colombia tiene un puesto privilegiado en la música del mundo. Nuestra alegría, nuestros intérpretes, un aplauso para todos ellos, un abrazo, y yo me uno a ese equipo que nos quita de la polarización política, nos quita de la desigualdad étnica y que hace que la cultura motive para tener elementos como Fernando Botero, que es universal, y como Shakira, y como Karol G, y como tantos talentos, Carlos Vives y Julio Ernesto Estrada. Maestro, muchas gracias. Este programa se llama En Clave, y la última pregunta, aunque puede ser la pregunta que uno siempre se hace, pero yo creo que usted ya tiene la respuesta. ¿Cuál es la clave de la felicidad? La clave de la felicidad, la comprensión de los asuntos. Hay que estar bien riguroso en el estudio. Si podemos analizar, estudiando, cómo solucionamos cada etapa, cada factor de nuestra existencia, vamos a encontrar la felicidad. La escala tonal emocional nos invita a participar de la comprensión, de la comunicación. Entonces, yo creo que he sido afortunado por poder conocer esa tecnología que, sin querer concursar con los psiquiatras, psicólogos, sí nos hace visionarios para buscar esa palabra, felicidad, y no han de faltar las penas. La falta de la mamá. Cuando se muere la mamá se va un pedazo del alma de uno. Pero ella, desde donde está, nos dice, sigue trabajando, que nos queremos y ya yo cumplí mi misión, te toca a ti. Entonces, yo estoy contento. Y qué más que estar en este programa tan lindo contigo, La Clave y Enseñar Colombia. Ay, maestro, pues muchas gracias. Yo le agradezco. Para mí, una de las claves de mi felicidad es escuchar su música, y sé que para muchos colombianos. 60 años que nos ha regalado para toda nuestra banda sonora, así que en nombre de todos los colombianos, muchas gracias, maestro. Es uno de los grandes de Colombia y que nos ha hecho ricos musicalmente y ha descubierto justamente todas esas raíces. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Deisa. A toda la teleaudiencia, pues muchas gracias por también soportarme tanto tiempo hablando, pero hay muchas cosas para contar que tienen que ver contigo, que tienen que ver con tu casa, que tienen que ver con nuestro país, que es un paraíso. Voy a la ciudad, voy a trabajar, ahí está el placer, lo voy a buscar. Voy de casa rara a facturar, que me hizo viajar tu forma de amar. ¿Cómo le llaman eso? No importa, yo te vengo a buscar, te vengo a buscar. Te vengo a buscar.